Bueno, para mí el ciclo de dramaturgia contemporánea escrita y dirigida por mujeres es bueno, es un semillero de creación ante todo. Me importa muchísimo seguirlo manteniendo, seguirlo llevando a cabo, porque me parece que es un semillero, es un espacio de convergencia también, de encuentro de mujeres creadoras escénicas. A partir de escuchar a las otras, van de alguna manera transformando y alimentando y retroalimentando su propio universo creativo, porque por la manera como está conformado el ciclo, por la manera como se ha ido conformando el ciclo en un principio era mucho más, digamos, diría yo, simples, en el mejor sentido de la palabra. Era cuando nace el ciclo, nace casi de una idea muy casi formal, diría yo, de hacer un grupo de lecturas dramatizadas, ¿no? De lecturas dramatizadas de mujeres dramaturgas y dirigidas por directoras, ¿no? En el momento en el que surge el ciclo, yo estaba en un espacio que estaba echando a andar, digamos, estaba activando un espacio que estaba dormido, por decirlo de alguna manera, que era el Foro Casa de la Paz, que ahora, bueno, que el Teatro Casa de la Paz en un momento dado tiene un lapso muy grande de tiempo de estar cerrado. Es posible que ahora lo vuelvan a abrir, pero estaba cerrado. A mí me llaman como directora de artes escénicas y ahí yo tengo la encomienda de echar a andar un espacio de, de artes escénicas en donde no había nada prácticamente, ¿no? Y en ese tenor de cosas, el ciclo de dramaturgia contemporánea escrita por mujeres de alguna manera embona en esa lógica, ¿no? En esta lógica de activar, de echar a andar, de promover algo que no existía, ¿no? Y cuando tú, Carmen, me propones, me dices que tienes varios textos y que quisieras generar como un ciclo y demás, y que muchos de ellos eran textos de mujeres, pero que estábamos como ahí, como tomando la decisión de cómo darle forma, es que justo entre las dos surge esta idea de generar un ciclo que sea escrito y dirigido por mujeres, ¿no? Y en esta idea de un ciclo que nace en un lugar que también acababa de nacer, ¿no? Que también acababa de ser activado, y ahí hay toda una digamos, convergencia de, de cuestiones que de alguna manera, convergencia de ideas, convergencia de posturas, convergencia de momentos, ¿no? Es un momento muy específico en donde hay esta convergencia de espacio, ideas, etcétera, ¿no? Y cuando nace el ciclo, insisto, nace como algo muy sencillo, y eso algo muy sencillo, por el propio, por la propia naturaleza del ciclo, ha ido creciendo y se ha ido complejizando, me parece a mí. Y esto tiene que ver con, con justamente el interés que a mí me parece que tiene el ciclo. A partir del ciclo, a partir de ese primer ciclo muy sencillo y lo que ha ido sucediendo después, yo he podido constatar algo que además forma parte de una tesis personal, que es que es en la creación femenina, en la creación escénica femenina actual, donde está el origen de la transformación de los lenguajes escénicos actuales, ¿no? Por muchas razones es algo que he estudiado bastante, pero me parece que ese es uno de sus grandes fuerzas, de sus grandes potencias, de las grandes potencias del ciclo. Justamente, por eso decía, es semillero de la creación escénica, al ser semillero de la creación escénica femenina o de mujeres, ¿no? En el sentido precisamente de, a raíz de estos encuentros, se van transformando las propias ideas
y eso genera una vanguardia. ¿Me explico? Entonces, sin temor a equivocarme, podría decir que nuestro ciclo, Carmen, es un semillero de vanguardia, es un semillero de nuevos lenguajes, de generación y origen de nuevos lenguajes, que de alguna manera se van volviendo conscientes en el mismo ejercicio de estar haciendo, de estar creando a través del ciclo. Eso diría como para arrancar. Siento que sí, o sea, justamente volviendo a la idea de esta cuestión de la innovación de los lenguajes y que esa innovación de los lenguajes está de alguna manera originado en la creación femenina, la creación escénica femenina, me parece que eso se ha ido transformando. Si estamos pensando en estos 7 años, a lo largo de estos 7 años, justamente y muy probablemente a raíz del ciclo y paradójicamente a raíz del ciclo, ahora explico por qué paradójicamente, en tanto que el ciclo se ha vuelto un ciclo también de investigación, es decir, un proceso de investigación o se ha ido focalizando en los procesos de investigación, las creadoras han ido reforzando su voz propia, como una voz única, en una unicidad del trabajo creativo, más allá de lo que esté sucediendo o no en el contexto. ¿Me explico? Es decir, están encontrando, yo creo que en gran medida a raíz del ciclo o en concordancia con el ciclo, ha ido emergiendo no solo de las creadoras que han estado en el ciclo, sino de mujeres creadoras que han sido testigos del ciclo, ha ido emergiendo la necesidad del encuentro de la propia voz creadora, de una manera mucho más sin temor a ser señalada como distinta, sin temor a ser señalada como algo que no necesariamente se pueda nombrar, como mujeres que están en una investigación de esta voz propia, de este lenguaje propio, sin la necesidad de encontrarle a este lenguaje propio etiquetas preestablecidas por el entorno, por el contexto, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, justamente, es donde está la innovación, en el sentido en donde a través de estos 7 años y a través de que a lo largo de los 7 años hemos ido entre las dos dirigiendo el ciclo o llevando el ciclo cada vez más hacia un ámbito de investigación, de procesos de investigación, eso lo ha convertido en un ciclo, me parece a mí, único, además, único en su tipo, precisamente porque es el lugar en donde las creadoras van encontrando hilos creativos que probablemente no habían descubierto y de los cuales no necesitan encontrar etiquetas, qué tipo de teatro es, si pertenece a una corriente u otra, si es una imitación de alguna otra cosa. Nadie se preocupa por eso, se preocupan por ir al fondo de lo que necesitan realmente expresar, a partir de las temáticas, a partir de las provocaciones de las dramaturgistas que hemos ido invitando, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el ciclo se ha vuelto cada vez más complejo en sus formas y en sus objetivos y en sus intenciones. Y esa complejidad ha ido nutriéndose y ha sido nutriente de procesos de creación. Fíjate que es interesante lo de la comparación con otros universos. En nuestro ciclo y la creación femenina en el mundo, pero en especial nosotras, tiene, y especialmente en México, tiene dos características. La primera es que tiene todo en contra, es decir, las mujeres creadoras escénicas en México
históricamente han tendido todo en contra, porque no se consideraba que las mujeres pudieran dirigir, no se consideraba que las mujeres pudieran ser escenógrafas, no se consideraba que las mujeres pudieran ser iluminadoras. La dramaturgia es un poco más accesible, más flexible en ese sentido, aunque las mujeres dramaturgas han penado muchísimo para ser reconocidas, ¿no? O sea, sí se piensa que existen, pero que no hagan mucho ruido porque no es su lugar ganar premios, etcétera, etcétera, ¿no? Por decir. Estoy hablando de tiempos anteriores. Además, el propio quehacer de experimentación contemporánea tampoco ha tenido un lugar históricamente en México. No hay la idea de vanguardia en México. En México no existe como tal la idea de una vanguardia en el teatro, porque no existe la idea de la investigación teatral o de la experimentación teatral como un ejercicio de renovación en los lenguajes. La idea propia misma de la renovación de los lenguajes en México es muy mal vista, es muy extraño, no se habla de eso. Cuando aparece algo innovador, depende de quién lo haga, entonces lo aceptamos, pero ya se vuelve del establishment, ¿no? Ya se vuelve de lo establecido. Deja de ser, nunca fue vanguardia, pues, ¿no? Justamente porque no hay en México una fuerza crítica que ponga en cuestionamiento el quehacer, ¿no? Los críticos en México suelen ser bastante benévolos, hablan bien en general de las obras, hacen más una historia de los textos teatrales o del texto que se está escuchando más que una crítica de la puesta en escena. No hay realmente una fuerza teórica en México en torno al teatro que pueda permitir o sustentar una crítica que realmente ponga en jaque al lenguaje teatral. Y entonces no hay la necesidad de una búsqueda de experimentación, no hay la necesidad en el público, etcétera. No hay como la idea, insisto, de vanguardia, de lo que hace la vanguardia, la importancia de la vanguardia, que es el lugar precisamente en donde se pone en juego el lenguaje, se rompe con las reglas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por un lado, la no visibilidad de las creadoras, históricamente, insisto, y por otro, la inexistencia de la vanguardia teatral, ¿sí? Eso es nuestro contexto. A diferencia de otros contextos, como puede ser una España o una Europa en general, o un Estados Unidos o Canadá incluso, en donde sí hay vanguardia, porque hay una teoría teatral, hay una crítica fuerte, hay una crítica que pone en jaque constantemente las puestas en escena, las cuestiones, etcétera, etcétera. Y podríamos decir que la mujer no está tan invisibilizada per se. Entonces, en el propio quehacer de esto que acabo de enumerar, también hay finalmente lo que acaba de suceder es que hay poco cuestionamiento. No sé si estoy siendo clara. Hay como al haber una tradición de ambas cosas, hay una falta de cuestionamiento y hay una falta de riesgo, de toma de riesgos. A diferencia de nosotros en México, que al no tener nada de eso, no nos preocupa tomar riesgos, diría yo. Esa es mi teoría. Puede ser un poco ingenua, pero es como la que tengo sobre el quehacer sobre la creación femenina, la creación escénica femenina, ¿no? Entonces, hay constante toma de riesgos porque pues, no hay nada que perder, porque finalmente no somos visibles, no vamos a perder nada si nos quitan lo que no tenemos, ¿me explico? Y al no haber una idea de vanguardia, pues es un terreno absolutamente fértil e inexplorado. Entonces, yo puedo ir en busca de mi propio lenguaje escénico sin necesidad de ponerle etiquetas, sin necesidad de ir a buscar imitaciones, sin necesidad de integrarme a ninguna corriente existente, pues porque no lo necesito, porque finalmente al no haber una cosa no hay la otra, entonces yo puedo explorar con libertad, digamos, ¿no? Insisto, no hay ninguna pérdida, no hay nada. Y
A esto se suma que en los últimos años hay un panorama también fértil para nosotras porque hay una exigencia de equidad, hay una exigencia de paridad. En los últimos años se dio la vuelta a la tortilla, digamos, y ahora tenemos que estar en el panorama porque si no las instituciones se sacan de onda, ¿no? O sea, si no hay una elección paritaria o no hay una programación paritaria, pues la institución está en falta, ¿no? Y entonces tenemos ahí, francamente, todas las de ganar, con toda la intención no de ganar nada, sino espacios y que se escuche nuestra voz creativa, ¿no? Y entonces, pues podemos seguir adelante trabajando en la investigación, podemos seguir adelante trabajando en la innovación, sin que necesariamente eso sea lo que queremos hacer. O sea, no necesariamente queremos innovar, pero somos innovadoras por todo este contexto que acabo de plantear, ¿no? Y entonces, esto justamente en mi experiencia como creadora escénica, puedo decir que cuando yo empecé con mis cositas, que siempre son extrañas y no se puede saber qué son exactamente, etcétera, etcétera, ni tampoco hay la intención de saberlo. Incluso me tachaban de que yo no hacía teatro, ¿no? No, es que tú no haces teatro, lo que haces es más bien danza o algo que no sabemos qué es, ¿no? En los últimos años, pues eso ya no es una preocupación, ¿no? O sea, ha habido digamos, una progresión de la aceptación de estos lenguajes innovadores, de la aceptación del lenguaje contemporáneo en el teatro, y entonces ya no hay una necesidad tan fuerte de etiquetar, a diferencia de cuando yo empecé a dirigir, que fue hace, ¿no? 25 años. Ha sido muy interesante, sobre todo diría yo los 3 últimos ciclos, es decir, los 2 anteriores a este y este. El riesgo está presente porque hemos puesto de manera explícita la investigación. Estos son procesos de investigación. No se está pidiendo que vengas y escribas una obra, no se está pidiendo que vengas y trabajes un texto que ya existe. Se está pidiendo que generes una serie de ideas que te lleven a un proceso y ese proceso de ciertos frutos. Así de inacible, abstracto, bla. Tienes como herramienta única tu propio trayecto, tus propias necesidades y este tema. Vas. Y eso, evidentemente, el riesgo se nota en la reacción de ellas, de las creadoras. Y la reacción es muy disímbola. Hay muchas formas de reacción, pero en todos estos ciclos que acabo de enumerar, incluido el que está sucediendo ahora, hay crisis, lo cual es absolutamente feliz. El riesgo, la investigación conlleva riesgo y el riesgo conlleva crisis. Y la crisis da como resultado la transformación y en su caso la innovación, justamente. No siempre, pero eso es la belleza del asunto. No siempre hay innovación, pero cuando aparece un momento que transforma, que innova, que se vuelve una experiencia estética, entonces todo tiene sentido, ¿no? Y este caminito que acabo de enumerar, no es que sea un caminito feliz, o sea, hay algunas creadoras que han sufrido muchísimo este proceso que acabo de enunciar, ¿no? Yo creo que el resultado siempre es, al final de cuentas, luminoso, aunque a veces sea algo que se queda ahí en el camino, aunque a veces sea una creadora que decide que ya no quiere nunca más volver a pasar por una experiencia tan hórrida, ¿no? De todas maneras, hay algo luminoso en el camino y en el resultado, ¿no? Las conversaciones que se dan entre creadoras, las conversaciones que se pueden llegar a dar de cada creadora consigo misma, con el equipo que pueda llegar a conformar, con nosotras, con la institución, las dificultades que también en un momento dado se han presentado a nivel institucional, que ahora hablaré un poquito de eso,
son la joya de la corona, es decir, son justamente las pequeños rubíes y perlas y diamantes que finalmente son la fuerza del ciclo. Eso es la importancia del ciclo es esa. Y justamente en este sentido también del riesgo y la crisis y etcétera, etcétera, ahí también suceden el encuentro con las instituciones que han acogido al ciclo, que son dos, una muy permisiva, que es la UAM, y otra nada permisiva o poco permisiva, que, o sea, bueno, sí es permisivo, pero es difícil, que es la coordinación, ¿no? En tanto que la coordinación es una institución que pertenece, o sea, pertenece a una institución que se llama INVAL y que es una institución con ciertas reglas y cierta hegemonía y cierta tradición, etcétera, etcétera, pues a la institución también le estamos rompiendo un poco los esquemas, ¿no? O un mucho. Estamos rompiendo la idea de que el teatro, aunque sea experimental, tiene que ser A más B igual a C, y entonces sucede esto y entonces sucede aquello, ¿no? Y ahí hay un encuentro interesante. La propia institución ha ido aprendiendo a ceder, ha ido aprendiendo a establecer sus reglas desde otro lugar, ha ido o de otra manera, ha ido aprendiendo a establecer límites, hasta dónde sí se puede transformar, hasta dónde no. Es decir, el ciclo es provechoso, diría yo, en todos los casos también hacia las instituciones, ¿no? Justamente porque pone a la institución en jaque, porque en este sentido de la investigación y de la transformación, todo lo que acabamos de decir, la institución le faltan herramientas para enfrentar eso, pues, ¿no? Y trata de imponer sus formas y demás, y ahí hay una cosa interesante que sucede, ¿no? Hay una crisis también que sucede, y esa crisis en un momento dado acaba dando otra vez frutos interesantes, frutos provechosos para todas las partes, frutos luminosos. Pues como funcionaria me interesa seguir promoviendo el ciclo y promoverlo ahora en el lugar donde estoy actualmente, que es la Escuela Nacional de Arte Teatral. Lo que me interesa muchísimo es promover el ciclo para las nuevas generaciones de creadoras, justamente, que las mujeres estudiantes, las estudiantes que están en la escuela, eh, tengan acceso a estas otras formas de creación, que tengan acceso, aunque sea como testigos, de alguna manera, a aproximarse a cosas distintas que lo que tienen en la currícula, que lo que les enseñan sus docentes, etcétera, etcétera, abrir su panorama, abrir sus posibilidades y que se den cuenta que ellas como estudiantes pueden ir también conformando una voz propia de creadora, ¿no? De creadora escénica. Eso sería como desde el lugar donde estoy ahora como funcionaria y como creadora, pues el ciclo me ha arropado de manera muy indirecta, pero también me ha arropado en este mismo sentido de saber que existe el espacio y hay una sororidad, digamos, también creativa. Y esa sororidad creativa nos da a todas herramientas de trabajo, nos da a todas eh, una apertura, espacios, ideas, espacios conceptuales, pues, para sabernos acompañadas y saber que es pertinente que se escuchen nuestras voces. Pues no sobra, no está forzado, no estamos solas trabajando tampoco, ¿no? Estamos todas nosotras. De alguna manera eso me hace sentir confiada también pues eso, la sensación de ir acompañada en la búsqueda de esta propia voz que siempre se está transformando.